Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaac, cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, del 1 al 4. Bienvenidos al episodio 413. Estamos en el día 13 de la filosofía del derecho de Hegel y claro, nos quedamos en la proposición 25. Pero para dar una introducción a la filosofía del derecho, la filosofía del derecho es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la naturaleza, el fundamento y el sentido del derecho, ¿no? Entonces no se va a limitar a describir normas jurídicas ni a estudiar la aplicación práctica, como lo hace la jurisprudencia, sino que va a buscar comprender qué es el derecho, por qué debe obedecer, por qué debe obedecerse y por qué debemos obedecer. Entonces, ¿cuál es su relación de esta obediencia con la moral, con la justicia, con la libertad? Y desde sus orígenes, la humanidad ha intentado responder preguntas muy importantes respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace que una ley sea justa o injusta? ¿Existe un derecho natural anterior a las leyes humanas, un derecho en estado de naturaleza? ¿Y cuál es la relación entre el derecho y el poder político? Entonces, la filosofía del derecho surge precisamente de esta tensión entre lo que es el derecho, su realidad en normas positivas, y lo que debe ser el derecho, la idea de justicia en sí misma. Uno es la aplicación del derecho impuesto por normas humanas, por humanos: esto no hagas, esto hagas, esto no hagas, esto no hagas, pero lo que se debe ser, ¿no? El ideal de qué es lo justo. Entonces, en este sentido, constituye un puente entre la razón jurídica y la razón moral. Entonces, la filosofía del derecho se encuentra en el medio. Históricamente, Platón, Sócrates, Aristóteles han hablado sobre leyes, sobre justicia, hasta los sistemas más modernos, como son los contractualistas, que hablan de la justificación del Estado, ¿no? Como Hobbes, John Locke, Rousseau, Kant también habla un poco del derecho, habla bastante. Luego Hegel, que estamos tratando ahí, el libro La filosofía del derecho de Hegel, que básicamente ya se presupone en este libro que ya hemos leído la fenomenología del espíritu, ¿no? En la fenomenología del espíritu, la razón se convierte en el espíritu absoluto, pero este espíritu absoluto se va a manifestar en la historia, en este proceso histórico. Pero ¿cómo, no? Por medio, va a decir Hegel, de las instituciones. Porque Hegel le va a criticar a Kant, que ya está bien, Kant, tienes esta ética deontológica del deber por el deber, el deber ser por el deber ser, pero necesitas algo para que se plasme en la realidad y no solo quede en la pura abstracción. Entonces Hegel dice que tú me das tu antítesis síntesis en las antinomias, en la parte de las antinomias que corresponde a hablar del mundo como totalidad. Entonces
yo propongo una síntesis, y que esa síntesis de tesis y antítesis, de esas ideas trascendentes que se refutan entre sí, ocurre una síntesis que se manifiesta en el proceso histórico, por medio de las instituciones. Entonces, ya teniendo esta resolución en la fenomenología del espíritu, Hegel escribe 21 años más adelante, en 1821, la filosofía del derecho, ¿no? Aquí va a estudiar la idea del derecho, es decir, el derecho no como un conjunto de normas externas, sino como una manifestación racional de la libertad humana en el mundo. Entonces Hegel va a partir diciendo que la voluntad libre es la sustancia del derecho. La voluntad libre es la sustancia del derecho. Esto significa que el derecho tiene una raíz, que es la voluntad libre, y esta es entendida no como un simple deseo individual, sino como la voluntad racional, o sea, esta voluntad racional que es consciente de sí misma, ¿no? Y por eso para Hegel el derecho no va a depender del capricho o de la fuerza, sino que es la realización de la libertad en la realidad social histórica. Entonces la filosofía del derecho no se ocupa del derecho positivo, o sea, de las leyes concretas del Estado, sino que del fundamento racional y ético de esas leyes. Y claro, su tarea es comprender cómo la libertad, que es la esencia del espíritu, se concretiza en las instituciones jurídicas, en las instituciones políticas y demás, bueno, en toda la parte del Estado. Y así Hegel no es el término correcto, sino expresa su famosa frase: lo que es racional es real y lo que es real es racional, para decir que Hegel no va a justificar todo lo existente, no justifica todo lo que existe por medio de la razón, sino que sostiene que la razón se realiza en la historia. Se realiza en la historia a través de las instituciones, que estas instituciones encarnan la libertad, ¿no? Que es el Estado, la sociedad civil, la familia, como ideas abstractas, como ideas de algo perfecto. Entonces, tampoco de esa forma, no como una manifestación del espíritu absoluto sería, ¿no? A una mayor libertad, pero técnicamente es eso, pero Hegel va a organizar el desarrollo del derecho en 3 momentos dialécticos, ¿no? Que van a representar este proceso por el cual la libertad se va a concretizar. El primer derecho es el derecho abstracto. De hecho, este derecho abstracto es el nivel más externo de la libertad, donde el individuo es la persona jurídica que se reconoce como propiedad, ¿no? Se reconoce como un responsable de los actos injustos que pueda cometer. Entonces la libertad se expresa aquí bajo esa forma de libertad, una libertad formal, ¿no? Donde el derecho debe tener y poseer. Luego está la moralidad, respecto a los 3 momentos dialécticos en el desarrollo del derecho. Luego está la moralidad, donde la libertad se sintetiza porque el sujeto va a actuar conforme a una intención, ¿no? Una conciencia moral. Aquí aparecen la culpa, el deber, la responsabilidad moral, y aquí es la etapa en la que el individuo se pregunta por el bien, que estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, pero todavía desde una perspectiva subjetiva, ¿no? Y luego surge la eticidad, que básicamente es el nivel superior, donde la libertad recién se hace real en la vida social. Y en la institución, ¿no? En la institucionalidad, que es la familia, que es el Estado, porque se va a encarnar ahí. En la familia se encarna lo que es la unidad natural y la afectividad, ¿no? Como esta unidad natural y afectividad, que son ideas muy abstractas, concretas del espíritu absoluto, se van a manifestar en la familia. Y claro, esta libertad se manifiesta acá, ¿no? Como algo concreto. En la sociedad civil se han manifestado los intereses particulares, la economía, y luego en el Estado surge se encarna la síntesis de la libertad, ¿no? Donde el individuo se reconoce como parte de la totalidad ética, porque el Estado es para Hegel la realidad efectiva de la libertad, ¿no? Porque en el Estado la voluntad individual y la voluntad universal van a coincidir. El Estado es la realidad de la idea de ética. Ese es el punto. Entonces, en Hegel el derecho
es el camino de la libertad hacia su realización racional, a su autorrealización racional, ¿no? Entonces la libertad no es simplemente hacer lo que uno va a querer, sino es querer lo racional, querer llegar a esta realización racional, participar en un orden donde todos puedan ser libres. Entonces por eso la filosofía del derecho hegeliana no busca destruir el Estado o las instituciones, sino más bien comprenderlas como momentos necesarios para el desarrollo de la libertad. Entonces para Hegel, la filosofía del derecho va a revelar el sentido profundo del derecho, ¿no? Es básicamente ser la forma ser la forma en que la libertad se hace en el mundo, pero es la forma, es el ser, esa forma que se va a manifestar en el mundo. Esto es muy profundo, porque el derecho, la moral, la eticidad son etapas de un mismo proceso espiritual que culmina en el Estado como una manifestación racional de la libertad colectiva, ¿no? De la libertad colectiva. Y así el derecho no es simplemente un conjunto de normas coercivas, sino que es la realidad viviente de la libertad racional. Y claro, es el punto donde la idea se vuelve una vida social, ¿no? La idea, como algo abstracto, se vuelve en esta parte social, ¿no? Donde participamos, donde actuamos y demás. Y claro, por ello Hegel es muy muy interesante de estudiar. Bien, entonces nos quedamos en la proposición 25. Leo respectivamente la proposición y luego lo analizamos. Bien, dice: respecto a la voluntad, se llama subjetivo en general al punto de vista de su autoconciencia de la individualidad, a diferencia de su concepto, que es en sí. Por lo tanto, se designa su subjetividad a la forma pura, a la unidad absoluta de la autoconciencia consigo misma, en la que ella es, en cuanto yo igual yo, es una simple existencia de sí misma, interna y abstracta, la pura certeza de sí misma, distinta de la verdad. B, a la particularidad de la voluntad, como capricho y como contenido accidental de fines, cualesquiera que estos sean. Y latina. Por último, y con preferencia a la forma unilateral, en tanto cosa querida, sea cual fuere su contenido, es solamente un contenido de la autoconciencia y un fin irrealizado, ¿no? Entonces, hasta la proposición 25, Hegel estaba diciendo que la voluntad libre era considerada una forma universal y racional, ¿no? Como la esencia misma de la libertad. Pero ahora Hegel pasa a analizar cómo esa voluntad universal existe en los sujetos concretos, ¿no? En los sujetos concretos, o sea, en esta autoconciencia individual que nosotros llamamos como yo. Y claramente por eso dice que respecto a la voluntad se llama subjetivo el punto de vista de su autoconciencia, que básicamente es de la individualidad. Es decir, nuestra voluntad ahora aparece en el individuo como un yo que se sabe libre, no es libre. Cuando tenemos conciencia del yo pensamos que somos libres, pero este punto de vista es subjetivo y no es aún la verdad completa, es solo una fase necesaria para el desarrollo de la libertad. Luego, en la proposición donde menciona el yo es igual al yo, o es lo mismo, yo soy yo, ¿no? Aquí la voluntad es la pura autoconciencia, donde hay una simple identidad formal consigo mismo, ¿no? Yo soy yo. Entonces la certeza de sí, pero sin contenido, yo soy yo. No es que digas yo soy yo, sino es que seas consciente de que tú eres tú, ¿no? Y claro, no hay todavía una acción ni una decisión concreta, simplemente está inerte, sin contenido. Entonces por eso Hegel dice que esta es distinta de la verdad, porque la verdad requiere esta unidad entre el concepto y la realidad. ¿Acaso la realidad, no? Y claro, aquí solo hay la autoafirmación, pero en la realidad, pero vacía. Y es el punto de partida donde va a empezar a hablar sobre la libertad subjetiva, ¿no? Porque la conciencia de sí es una conciencia abstracta, es abstracta aún. Por eso termina siendo subjetiva. Luego, en la B, dice: ahora la voluntad
surge una particularidad como capricho o contenido occidental de fines, cualesquiera que estos sean. Y claro, Hegel llama esto básicamente capricho, ¿no? Donde tenemos diferentes fines que son contingentes unos con otros, son accidentales y no derivan de esta razón universal. Entonces, una voluntad que elige según los impulsos, las inclinaciones, las circunstancias y no según principios racionales es caprichoso, ¿no? Entonces, en el momento de la libertad subjetiva formal, donde el individuo cree ser libre porque puede elegir, pero sus elecciones carecen de universalidad, se habla de una libertad subjetiva. Entonces, y claro, esta es la libertad empírica, ¿no? Esta es la libertad empírica, más no es la libertad racional que Hegel está mencionando. Entonces, pero existe una forma unilateral, ¿no? Porque en la parte última dice: por último, la cosa querida es solamente un contenido de la autoconciencia y un fin irrealizado. Aquí la voluntad se fija un fin, ¿no? Pero aún no se realiza, solo está planeando qué va a hacer la voluntad. Y ese fin es solo esta representación de la conciencia y no una acción efectiva, ¿no? Por lo tanto, la voluntad subjetiva es todavía interna. Esta voluntad subjetiva es interna y es ideal, no es abstracta y no ha pasado al mundo. Entonces Hegel llama esto unilateral, porque solo existe el lado del sujeto, el lado de la subjetividad, el lado del yo. Y se necesitan esos tres momentos que en la proposición básicamente 26 nos va a hablar. Pero claro, hasta este punto Hegel analiza cómo la voluntad libre se vuelve subjetiva, cómo la libertad universal se encarna en el individuo. Pero esta voluntad subjetiva aún no es la libertad verdadera, porque sus decisiones pueden ser caprichosas o pueden ser meramente internas, ¿no? Y solo cuando el individuo reconcilie su querer con la razón universal, la libertad ahí se vuelve real y se vuelve ética. Bien, en este sentido, en la proposición 26 dice lo siguiente. Estamos en la introducción, ni siquiera hemos entrado al texto, pero en la introducción ya explica todo esto. O sea que la introducción es como un tipo de resumen, pero vamos a profundizar más adelante en el libro concreto, ¿no? En la proposición 26 dice: la voluntad A, en tanto se considera a sí misma para su determinación, y esta última es verdadera y conforme a su objetivo, constituye la voluntad simplemente objetiva. Empero la voluntad objetiva, privada de la forma infinita de la autoconciencia, es la voluntad surgida en su objeto o en su situación, sea cual fuere su contenido. La voluntad infantilmente ética, como la esclava, la superstición, etc., y la objetividad, en fin, es la forma unilateral antítesis de la determinación subjetiva de la voluntad, en consecuencia de la contigüidad de la existencia como existencia exterior. En este sentido, solamente con la realización de sus fines, la voluntad viene a ser objetiva. Estas determinaciones lógicas de la subjetividad y objetividad han sido expuestas aquí de manera especial con el decidido propósito de indicar expresamente respecto de ellas, ya que en lo sucesivo serán replanteadas a menudo, que como ocurre a otras distintas determinaciones antitéticas de la reflexión, es fácil confundirse y pasar de un extremo a su contrario a causa de su afinidad y de su naturaleza dialéctica. No obstante, en otras determinaciones antitéticas permanece firme su significado para la representación y el intelecto, siendo además su identidad algo interno. Por el contrario, en la voluntad, tales antítesis, que deben ser abstractas y simultáneamente determinadas de la voluntad, aquellas antítesis llevan en sí mismas a esta, su identidad y la confusión de sus significados, confusión que aparece inconscientemente en el entendimiento, y de este modo la voluntad, en cuanto libertad, que es en sí, es la misma subjetividad, y esta, por lo tanto, que es el concepto de la unidad, es también antítesis de la objetividad, empero involucrada en esta antítesis la voluntad en el objeto ya no es en sí, y su finitud no es igualmente subjetiva, etc. Por consiguiente, ¿qué cosa deben significar más adelante la subjetividad o la objetividad del querer? Deberá deducirse en cada caso de
la conexión que guarda su posición con la totalidad, bien, ahí acaba, ¿no? Y claro, culmina diciendo que el primer gran momento de esta dialéctica es la voluntad, ¿no? De la voluntad, o sea, de la universalidad se pasa a la particularidad, de la particularidad a la individualidad. Y aquí introduce este tercer momento, que es la objetividad de la voluntad, ¿no? Y en este punto Hegel ya no habla de la voluntad en sí, ni de la voluntad para sí, sino de cómo la libertad se realiza objetivamente en el mundo. Y claro, Hegel había tratado la subjetividad de la voluntad, que es una libertad interior, ¿no? Donde es la conciencia de sí, el yo soy yo, el yo que se sabe libre, pero aún sin esta realización efectiva. Entonces, cuando dice que la voluntad se objetiva, se realiza en el mundo, significa que la voluntad se determina, ya empieza a actuar, ya empieza a producir efectos, pero como todo en Hegel, la palabra objetividad tiene varios niveles de significado, y son diferentes, ¿no? Es como un limitante que ocurre en Hegel, la palabra objetividad, pero no, la idea no se va a perder, de que aquí la voluntad se autodetermina racionalmente de acuerdo con su propio concepto, ¿no? Es decir, su determinación, su fin, su acción va a coincidir con esta razón universal, ¿no? Y claro, por ejemplo, una acción moral o jurídica justa debería expresarse de esta voluntad objetiva racional, porque es el primer sentido, ¿no? De la voluntad objetiva es la voluntad racional que se realiza, la voluntad que piensa, que decide, que actúa conforme a lo verdadero. Y claramente aquí Hegel va a describir la forma no libre de la voluntad objetiva, o sea, lo opuesto. No nos va a decir qué es, pero no va a decir qué no es. Entonces el individuo va a actuar, pero sin conciencia racional de su libertad, ¿no? Y claro, la voluntad es acá, lo opuesto es sumergida en el objeto, en las costumbres, en los mandatos externos. Entonces, ¿qué es lo otro? Lo que no está en estos mandatos externos, ¿no? Entonces, los ejemplos que nos va a dar Hegel más adelante es que, por ejemplo, el niño que actúa éticamente, siguiendo costumbres, actúa correctamente, actúa con la verdad, actúa universalmente con la razón, pero básicamente no hay reflexión. Y el esclavo, por ejemplo, que obedece que está subordinado, ¿no? Su voluntad está subordinada, tampoco tiene reflexión. Y es más complicado el caso del esclavo. Y también la superstición, ¿no? Donde la voluntad se entrega a un poder externo, el destino, la autoridad, la magia. Entonces, en todos estos casos, la voluntad tiene objetividad, actúa en el mundo, pero carece de una autoconciencia infinita. No se sabe libre aún, no es la autonomía, es esta voluntad sumergida en el objeto. No es la que va a coincidir con la razón universal, ¿no? O sea, con lo verdadero. Pero claro, entonces tiene que surgir un tercer momento que llama la universalidad, la objetividad, ¿no? Que ya hablamos de este término, y que vean niveles en este término, en esta palabra, y por eso aclara que existe esta objetividad unilateral, que es la realización exterior. Entonces aquí Hegel explica la forma más externa de esta objetividad, que es la voluntad que se realice efectivamente en la realidad, se va a producir en la realidad. Es el momento en el que el fin subjetivo se vuelve la acción, y la acción va a producir un resultado objetivo. Entonces es unilateral porque todavía está opuesta a la subjetividad, y claro, el mundo exterior aparece como algo distinto, el yo. Entonces, más adelante, en los capítulos del derecho a la abstracción, la moralidad, la eticidad, Hegel va a mostrar cómo se va a reconciliar esta objetividad con la subjetividad. Y cuando la libertad se realice plenamente en el estado, en lo ético, en lo racional, surge ahí recién esta unidad, ¿no? Esta unión, pero dentro del estado ético racional. Bien, entonces Hegel en la 26 explica, ¿no? Que la voluntad
no solo debe saber que es libre en esta subjetividad, sino que también debe actuar, debe realizar esa libertad en el mundo. Pero si actúa sin una autoconciencia racional, como el esclavo, el supersticioso, el niño, su objetividad es solo aparente. Pero la libertad verdadera solo se va a lograr cuando la acción externa, o sea, la objetividad se expresa en la voluntad consciente y racional, que es subjetiva. Entonces, en esta unidad de ambos momentos, del querer y la correspondencia del mundo, aparece la voluntad verdaderamente libre. Recién ahí aparece la voluntad verdaderamente libre, que nos va a hablar más adelante. Bien, entonces vamos a avanzar a la proposición 27. Pero claro, en esta proposición 27 dice lo siguiente, voy a leer: la determinación absoluta, o si se quiere, el impulso absoluto del espíritu libre hacia una propia libertad como objetivo, tanto en el sentido de que la libertad sea como sistema racional de sí misma, cuanto en el sentido de que este sistema sea la realidad inmediata, es en general la misma voluntad libre que anhela la propia libertad a fin de ser por sí como idea lo que la voluntad es en sí, en lo que consiste el concepto abstracto de la idea de la voluntad. Bien, entonces la voluntad verdaderamente libre es aquella que se quiere a sí misma como libre. O sea, su meta no es el objeto externo, sino realizar racionalmente su propia esencia, hacer que la libertad se vuelva algo real, algo concreto. Y claro, en este párrafo hace la transición de la idea hacia la libertad, ¿no? De la idea de la libertad, que sería la idea hacia la libertad en tres etapas. Primero la voluntad subjetiva, luego la moralidad y luego la eticidad, que es la libertad encarnada en las instituciones, en la sociedad, en el Estado. Y claramente hay un proceso. Primero está esta parte subjetiva, ¿no? Que es básicamente el impulso del espíritu hacia sí mismo. Y claro, no busca un objetivo externo, tampoco un objetivo externo, sino que busca se busca a sí mismo como fin. Y claro, la libertad termina no siendo una emoción ni una simple ausencia de cadenas, sino que es este sistema racional, una totalidad ordenada de momentos, ¿no? Subjetividad, objetividad, universalidad, que deben desarrollarse y conciliarse para que se desarrolle. Entonces es libertad pensada y realizada conforme a la razón. Pero en el párrafo anterior, la voluntad se encuentra entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo subjetivo como interno y lo objetivo como realidad. Y Hegel dice que la verdadera libertad consiste en hacer que ese sistema racional sea efectivamente real, no sea solo pensado, porque la libertad debe existir en el mundo, debe existir en las instituciones, debe existir en la vida concreta. Pero esta idea central de que la voluntad libre requiere su propia libertad es básicamente la voluntad verdaderamente libre, que no requiere de cosas, no persigue fines particulares, sino que quiere quiere la libertad tal como es, pura, misma, fiel. Entonces ese fin ya le permite ser libre. Entonces esa es la esencia del espíritu, entonces la voluntad en sí ya es libertad por este grado de reconocerse a sí misma y de querer ser libre, pero debe llegar a ser para sí, o sea, hacerse autoconsciente de su deseo de querer ser libre y de buscar como fin ser libre. Entonces cuando logra ser para sí y logra ser en sí, ahí aparece la idea de voluntad, que es básicamente la libertad que se realiza, la libertad ya realizada. Es la unidad entre el concepto y la existencia. Y claramente ahí surge la voluntad que es verdaderamente libre cuando se quiere a sí misma como libre, como donde su meta no es lo objetivo, no es lo externo, sino que su meta es realizar racionalmente su propia esencia.
hacer que la libertad se vuelva a esta realidad concreta, ¿no? Y esta realidad concreta se manifiesta en la eticidad, en el tercer momento, que es básicamente la libertad encarnada en las instituciones, la libertad encarnada en la familia, en la sociedad, en el Estado. Bien, entonces mañana vamos a dar un repaso sobre esto. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, sean por favor felices y nos vemos el día de mañana. Siento que en el medio decía algo, pero no voy a revisar, voy a actuar de forma congruente con lo que se vive en el presente, ¿no? Y claramente estos días estaba muy cansado, pero no, es una cuestión de motivación, no de motivación, es una cuestión de el espíritu de estar conectado con la fuente y seguir conectado, ¿no? Porque cuando uno se desconecta ya pierde un poco la fuerza vital. Entonces nos vemos el día de mañana, cuídense todos, un fuerte abrazo.